Bienvenidos, valientes jinetes. Hoy tenemos un resumen épico, lleno de dragones, magia, traiciones y más giros que una montaña rusa. Hoy hablamos de Alas de Sangre. Si te gustan los dragones malhumorados, héroes que no tienen ni fía de lo que están haciendo, y secretos oscuros que nadie ve venir, este libro es para ti. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, dale like y déjanos tus teorías en los comentarios. ¿Qué hará Violet? ¿Se unirá a la rebelión o seguirá siendo una buena chica? Vamos a descubrirlo juntos. En un mundo donde los dragones surcan los cielos, y por supuesto, arrasan con todo lo que se les cruza, Violet Sorrengail jamás pensó que sería una jinete. Criada en una familia de renombre, su camino parecía estar ligado a los libros y la historia, no al combate. Su padre, un erudito y antiguo escriba, le enseñó que la verdadera fuerza está en la mente, no en los músculos. Lamentablemente, el buen hombre está muerto. Lo siento, ya sé, suena triste, pero no te preocupes, la historia mejora. Un poco. Después de su fallecimiento, su madre, Lilith Sorrengail, la temida general de Navarre, decidió que Violet no tendría una vida tranquila, y por lo tanto la mandó a la Academia de Basgiath a enfrentarse a dragones, traiciones y, lo que es peor, exámenes finales. Bienvenida a Basgiath, donde el único no apto para sobrevivir es el que no tiene agallas, o en el caso de Violet, el que no tiene músculos. Desde el primer día se enfrenta a El Parapeto, un sendero de piedra más traicionero que el Weifi en una cafetería. Pero aquí no solo se lucha contra piedras. Violet tiene que enfrentarse a Saaden Riorson, un jinete con un pasado oscuro que no le importa mirarla con cara de «te quiero matar, pero también besarte». Es una mezcla de tensión y odio que seguro terminaría en un buen programa de Netflix. Afortunadamente, Liam Mary, su amigo leal y siempre dispuesto a dar consejos malos, se convierte en su aliado. Y claro, Daina Ethos, el amigo de la infancia que lo único que quiere es protegerla y que parece que tiene interés amoroso. Violet acaba haciendo un grupo de amigos conformado por Rhiannon, su mejor amiga, Imogen, Riddoch, Garrick, Liam, Sawyer y por supuesto Xaden. Este último empieza de enemigo aliado, pero después surge el amor entre ambos. Un enemies to lovers, de esos que nos gustan a nosotras. No podemos pasar por alto el trabajo de Chesinia, una escriba que apoya a Violet en sus investigaciones sobre las defensas mágicas de Basgiath, facilitándole acceso a textos restringidos y colaborando en traducciones de idiomas antiguos. Pero no vayamos tan rápido. En Basgiath, si quieres ser jinete tienes que pasar la prueba de vinculación, donde los dragones eligen a sus jinetes o te dejan morir. Sí, tan fácil como eso. Pero sorpresa, Violet sobrevive, y en lugar de elegir uno, 2 dragones la escogen. Tyrn, un dragón negro gigante que tiene más actitud que un adolescente enojado. Y Andarna, una dragona dorada pequeña y curiosa, pero con un poder mágico tan raro que a veces ni ella misma sabe qué está haciendo. Gracias a estos 2 dragones, Violet obtiene 2 poderes increíbles. Lanzar rayos, gracias a Tern, lo cual es genial para reventar cosas, pero malo si te quedas sin electricidad en tu casa. Ralentizar el tiempo, gracias a Andarna, lo que la convierte en una especie de superhéroe que puede esquivar ataques, tomar decisiones en milésimas de segundo y llegar tarde a todas las reuniones sin problema. Sin embargo, ser elegida por 2 dragones no es solo un regalo. También la convierte en el blanco de todo el mundo. Porque claro, ¿quién no se va a poner celoso de una chica con 2 dragones? Jack Barlow, un jinete de su mismo año que se convierte en un acosador. Trata de matarla durante los entrenamientos, desobedeciendo órdenes directas y actuando con total desprecio por las reglas. En cierto punto, el enfrentamiento entre ellos escala tanto que hay un duelo oficial entre ambos. En ese duelo, Violet,
con la ayuda de su dragón y su habilidad, termina matándolo. Un momento crucial del libro, ya que no solo demuestra su fuerza, sino que también rompe simbólicamente con la imagen de debilidad que otros tenían de ella. A medida que Violet avanza en Basgiath, va descubriendo que todo lo que creía saber sobre el mundo es una mentira, y los traidores del gobierno podrían no ser tan malos como parecen. Lo más sorprendente, su hermano Brennan, a quien pensaba muerto, está vivo y liderando una rebelión contra el régimen del Q. Su amado Chaden está presente. Todo esto culmina en una batalla épica contra los Venin y sus Weaver, criaturas oscuras que el gobierno había estado ignorando. Liam muere en combate después de que su dragón muriese, lo cual destroza a Violet y a todos nosotros, porque ¿por qué tienen que matar a los buenos? Ahora Violet tiene que decidir entre seguir obedeciendo al régimen que la ha criado, porque no hay nada como la estabilidad y la opresión, claro, o unirse a su hermano en la rebelión, para hacer lo que es correcto, aunque eso signifique enfrentarse a todo un sistema de poder. El destino de Violet, sus dragones y toda Navarre está en juego. ¿Qué elegirá? Déjennos sus teorías en los comentarios. ¿Será leal al régimen o se unirá a la rebelión? Queremos saber todo lo que piensan. Y si les ha gustado este resumen, no olviden suscribirse, darle like y recomendar libros para futuros resúmenes épicos. Nos vemos en la próxima. Jinetes legendarios.